Hola, la inteligencia se la atribuimos o se la negamos a prácticamente toda la gente a nuestro alrededor en distintos grados. Consideramos que hay gente más inteligente, menos inteligente. No solo a la gente, vemos actos y calificamos la inteligencia de los actos y vemos animales y decimos este es un animal muy inteligente, este no es un animal tan inteligente. Observamos hazañas como las de los pulpos o los cuervos o las ardillas y decimos que nos da la impresión de que son animales extremadamente inteligentes. El problema es cuando tratamos de definir qué es la inteligencia, sobre todo si queremos medirla. Y el problema que tenemos ahí es que nadie sabe definir con precisión qué es la inteligencia. La razón de esto es muy sencilla. La inteligencia es un concepto abstracto, es un concepto inventado por el hombre para algo que no es precisamente concreto. Es muy fácil definir una silla, podemos objetivamente describir las características que forman una silla, de tener 4 patas, no 3, puede tener hasta 5 las de oficina, debe tener asiento y respaldo por lo menos, porque si no, no sería una silla, sería un taburete, debe tener una altura que no sea demasiado alta para no ser un banco de bar, etcétera, etcétera. Es decir, podemos definir con bastante claridad qué es una silla, tener una silla con la que todos estemos de acuerdo en denominar silla y, por supuesto, tener una imagen más o menos ideal, más o menos genérica de lo que es una silla. No pasa así con otros conceptos humanos, y estos conceptos humanos pueden ir desde el más objetivo de todos, que es la belleza, hasta otros que los seres humanos hemos ido creando a lo largo de la historia. Y cuando creamos esos conceptos para describir algo más o menos subjetivo, más o menos abstracto, más o menos vago, siempre hay quien surge y hace la pregunta, ¿qué es realmente la libertad? Y entonces cuando alguien trata de definir la libertad, resulta que las definiciones nunca son tan precisas como quisiéramos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la tontería? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es? Todos estos conceptos que los seres humanos hemos inventado y que resulta a veces absurdo tratar de definir con precisión, porque siempre va a quedar un hueco, siempre va a quedar un espacio de incertidumbre en nuestro lenguaje. Al tratar esas cosas nos pasa constantemente. Y lo que pasa es que también los filósofos a lo largo de todos los últimos 2 milenios y medio, por lo menos, se han dedicado precisamente a discutir cuál es el verdadero significado de una palabra que en su origen no tiene un significado, que se lo damos nosotros. Entonces, inteligencia va a ser aquello que nosotros decidamos que vamos a llamar inteligencia. El problema es que nadie se pone de acuerdo en el caso de la inteligencia. Incluso los profesionales, los psicólogos, los encargados del análisis del comportamiento y el pensamiento y la cognición humana, están en desacuerdo en las definiciones, todos dan definiciones diferentes, luego acaban haciendo una lista. La inteligencia incluye razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, entender ideas complejas, aprender de la experiencia. Sí, pero faltan cosas, pero hay personas o seres que pueden no tener alguna de estas características y sin embargo ser inteligentes. Resulta extremadamente difícil. Generalmente igualamos a la inteligencia con el pensar y enfrentamos problemas que ya definía muy brevemente Isaac Asimov en algún momento cuando dijo, si pensar es resolver problemas matemáticos complejos, el ser humano piensa y las máquinas también. Si pensar es pintar un cuadro maravilloso, construir una sinfonía extraordinaria, entonces las máquinas no piensan y la mayoría de los seres humanos tampoco. Sin embargo, estamos de acuerdo en que la mayoría de los seres humanos piensan, aunque a veces parezca que realmente están decididos a no hacerlo. El problema con la inteligencia, con esta capacidad de resolución de problemas general, utilizando pensamiento abstracto y utilizando capacidad de planificación y utilizando la memoria y el aprendizaje y la especulación, etcétera, es que se ha utilizado en muchas ocasiones para tratar de establecer la superioridad o inferioridad
de un grupo humano respecto de otro. Y allí es donde entra el problema de la medición. Se ha tratado de medir el cociente intelectual, como se llama ahora, la inteligencia que tenían determinados grupos humanos, para poder así establecer de una manera objetiva que un grupo humano es superior a otro y por lo tanto merece, por supuesto, explotarlo, mandarlo, humillarlo, usarlo, someterlo, oprimirlo, quitarle sus bienes y darle de collejas. Se ha siempre acudido a la idea de que los blancos son superiores a los pueblos de color oscuro, pero luego se nos olvida que los pueblos de color oscuro también todos pensaban que eran superiores a sus vecinos, y muchos de ellos se llaman a sí mismos, su nombre para su grupo, para su tribu, para su clan, para su estado-nación es hombres verdaderos. Los de allá son menos, porque son más tontos, son inferiores, tienen costumbres horrorosas, visten de manera desagradable, tienen ideas que no nos gustan y seguramente no son tan inteligentes como nosotros, porque a nosotros, esto lo piensan todos los grupos humanos, a nosotros nos hizo Dios como Él, enormemente inteligente, capaz de crear el universo, y a ellos, pues no. El hecho de que creamos esto cuando no somos capaces muchas veces de cortarnos una uña sin sangrarnos, ya no digamos de crear universos, revela simple y sencillamente la enorme tontería de la arrogancia humana. El problema es que esa arrogancia se ha convertido en actos de opresión horrorosos a distintos grupos humanos a lo largo de la historia. A distintos pueblos. Es muy curioso pensar, por ejemplo, que todos los pueblos eslavos eran considerados tremendamente inferiores por los griegos. La palabra esclavo precisamente viene de eslavo, porque allá es a donde iban a traer a los esclavos que iban a trabajar sus tierras mientras ellos hacían filosofía y creaban la Atenas de Pericles y diseñaban el Partenón para que los esclavos luego lo construyeran. Todos los pueblos han sido considerados inferiores y todos los pueblos se han considerado a sí mismos superiores en un momento dado u otro. Y dentro de los grupos humanos, todos los subgrupos, hombres respecto de mujeres, los de este barrio respecto a los del otro barrio, los de este pueblo respecto a los del otro pueblo, los del norte respecto a los del sur, siempre han echado mano de la inteligencia como un argumento que justifica su superioridad y sus abusos. Pero la realidad es que incluso en la definición más amplia que podemos hacer de inteligencia hay muchos tipos de inteligencia. Está la inteligencia matemática, la capacidad de resolver problemas matemáticos con un alto nivel de abstracción. Pero cuando uno ve, por poner un ejemplo, a Leo Messi recibir un balón, mirar en un instante el campo a su alrededor y saber lo que probablemente hagan sus contrarios, lo que probablemente van a hacer sus compañeros, tocar la pelota de manera precisa para dejar al adversario sin oportunidad y lanzar el gol impresionante o el centro maravilloso. Eso no puede no ser inteligencia, no podemos no considerarlo inteligencia. El trabajador que encuentra una solución novedosa, aún no habiendo pasado por la escuela, a veces ni siquiera sabiendo leer, exhibe una inteligencia que muchas veces no tienen quienes poseen un doctorado. Tenemos que tener pues una visión muy amplia de la inteligencia, pero esto también ha sido motivo de abusos. Un escritor de ciencia, un periodista científico, como lo soy yo, tuvo la enorme osadía de decir que él sabía que había un tipo especial de inteligencia que él nos iba a enseñar cómo usarla y nos iba a cobrar por hacerlo. Daniel Goleman hace un tiempo inventó la inteligencia emocional, cuya existencia no ha sido probada, pero que en la cultura popular tuvo un éxito maravilloso. La gente empezó a creer en la inteligencia emocional, empezó a tratar de desarrollar su inteligencia emocional, como le decía Goleman, que insisto, era como yo un periodista. Es como si yo mañana me pongo a hacer una teoría de física o de cognición, simple y sencillamente no es de recibo. Cada quien hace lo que sabe hacer. Y la cultura popular se llenó de inteligencia emocional y luego vinieron los otros listos. Bueno, pero hay una inteligencia emocional, pero también hay una inteligencia social, hay una inteligencia intelectual y una inteligencia de este y otro tipo, y al final acabaron con un montón de opciones, todas destinadas a venderle a usted libros, conferencias, cursillos y formas de superación personal, porque finalmente en lo que acabó todo este lío fue en una cuestión de autoayuda, donde, por supuesto,
el único que se ayuda es el que escribe el libro y lo vende. En los intentos de medir la inteligencia, que es a lo que supuestamente íbamos, el primero que lo hizo con cierta seriedad fue Binet. Binet decidió que tenía que tener una forma objetiva de determinar si un niño estaba al nivel de desarrollo intelectual que debía estar o no, si estaba retrasado o no, retrasado respecto a sus compañeros. Algunos decían que estos niños eran enfermos que tenían que ser separados de los demás y llevados a asilos. Binet decía que no, que simple y sencillamente eran niños que se desarrollaban de manera diferente. Y más o menos el tipo de prueba que inventó Binet era una prueba verbal. Presentaba una serie de desafíos verbales a los niños. Si un niño podía resolver todos los problemas verbales de un niño de 6 años, pero no los de un niño de 7 años de edad, se consideraba que su edad mental era de 6, independientemente de su edad cronológica, de su edad física. Si uno divide la edad física entre la edad mental, medida según las pruebas de Binet, y multiplica por 100, obtiene el cociente intelectual. La gran mayoría de la gente va a tener un cociente intelectual de 100, es decir, su edad mental y su edad cronológica están a la par, son igualmente desarrollados en lo físico, en lo cronológico y en lo intelectual, y por lo tanto el cociente es 100. 6 entre 6 es 1, por 100 son 100. Y a partir de allí, todo se echó a perder. Empezaron a surgir nuevas formas, estudios, exámenes, análisis, pruebas, cuestionarios, etcétera, destinados a medir la inteligencia de todo el que se pusiera a mano. Para principios del siglo XX era casi una industria, la gente iba a que le midieran su inteligencia. Y claro, cuando tú quieres estar bien con tus clientes, resulta que todos son extremadamente inteligentes. Es usted brillante, es usted maravilloso. Quizás necesitamos una prueba para saber qué tan maravilloso es usted. Venga la semana que entra, traiga dinero y le hacemos otra prueba. ¿Qué miden los estudios de cociente intelectual? Ciertamente no miden la inteligencia. Miden la capacidad que tiene uno de resolver cuestionarios de cociente intelectual. Nada más. Todos los cuestionarios de cociente intelectual han sido enormemente criticados por distintos expertos. Algunos de ellos, sobre todo al principio, eran claramente culturales. La inteligencia, lo que pretendían medir como inteligencia era la cultura del blanco estadounidense que hubiera estudiado por lo menos hasta el bachillerato. Entonces, claro, los negros que no habían ido ni siquiera a la primaria y que no tenían la experiencia cultural del blanco urbano, porque probablemente eran gente que trabajaba en el campo, no podían resolver el cuestionario de cociente intelectual, que no estaba midiendo la inteligencia, estaba midiendo el conocimiento, los hábitos culturales, las costumbres, y los puntos de vista y las opiniones respecto a la realidad. Si usted decide que es más inteligente el que cree en Dios que el que no cree en Dios y hace un examen que así lo demuestre, todos los ateos van a ser tontos y todos los creyentes van a ser listos. O viceversa, que también puede ocurrir. Aunque se han tratado de afinar los tests de cociente intelectual, si usted hace cualquier test de cociente intelectual, incluso los de Mensa, verá que están fundamentalmente orientados a la lógica matemática y espacial. Fundamentados en la lógica espacial, pero abstracta, no física, no la lógica espacial que utiliza Leo Messi a la hora de tomar un balón y decirlo, tengo que golpear con tal fuerza en tal lugar, con tal giro, para que llegue exactamente allí, donde mi compañero va a estar dentro de segundo y medio o 2 segundos para recibir el balón y poder meter el gol. Eso es inteligencia espacial, pero si un cuadrito con un puntito se mueve a la derecha o a la izquierda y usted se da cuenta, está haciendo un estudio, un análisis de lógica espacial en abstracto, en el papel, no en un espacio real. Y si no es así, si es verbal, si es de otro modo, si es verbal incluso mide su conocimiento del vocabulario. Simple y sencillamente al utilizar un vocabulario extremadamente sofisticado y farragoso, puede demostrarse que alguien
es menos inteligente que uno porque cuenta con un vocabulario menos desarrollado, simple y sencillamente porque no ha sido expuesto a una serie de vocablos y aún así se la consideraría intelectualmente inferior. Las pruebas de cociente intelectual no miden nada. La inteligencia es algo que todavía no podemos definir. La inteligencia es algo demasiado etéreo, demasiado sutil, como para que podamos encerrarlo en unas cuantas palabras. Es algo que podemos observar, como podemos observar la belleza de la música de Bach, podemos observar la belleza de la pintura de Van Gogh, pero si nos metemos a definirla con palabras, las palabras nunca llegan por las limitaciones que tiene el lenguaje para describir el universo. Es una de las razones por las que los científicos usan el lenguaje de las matemáticas y no el idioma común para describir el universo. Quizás tenemos que reconocer que en el fondo todos somos esencialmente iguales, con capacidades distintas para ciertas cosas. Pero más importante que identificar la inteligencia y medir la inteligencia quizás sería identificar, diagnosticar oportunamente la estupidez, prevenirla, crear las vacunas necesarias para evitar la estupidez o por lo menos curarla cuando ya se ha desarrollado, pero antes de que su dueño, que su portador, cometa alguna de las barbaridades que la humanidad ha tenido que lamentar tantas veces. ¿No cree usted?